Muy buen día. Iniciamos con la ponencia sobre potenciando la creatividad en la elaboración de tesis en la maestría en educación con herramientas de inteligencia artificial generativa en México, por el doctor Miguel Ángel Mejía Argueta, a sus órdenes. Pues vamos a poner un poquito en contexto. El estudio se hizo en el Centro de Estudios Superiores en Educación, México. Este es un colegio especializado en formar a profesores y es un proyecto de maestros para maestros. En el caso de México, existe la carrera de profesor a nivel básico, esto es decir, primaria, kinder y primaria, que son maestros normalistas, pero también existe la posibilidad de que los profesionales se conviertan en maestros. Es decir, un médico puede ser profesor y da clases de medicina, un arquitecto puede dar clases en arquitectura, etcétera. Ellos no tienen una formación completa pedagógica, sino son profesionales que se dedican a su actividad y por lo tanto transmiten los conocimientos. Pero en este caso, la escuela sí cuenta con una oferta educativa de una licenciatura en educación, dos maestrías, una en prácticas educativas innovadoras y la segunda en gestión educativa, y cuentan con un doctorado en educación, todo avalado por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública. Eh, en cuanto a la investigación, se realizó en la maestría en prácticas educativas innovadoras. Y los alumnos, una forma de obtener el grado es a través de un trabajo de investigación o tesis. Y para que logren este objetivo, tienen 5 talleres o seminarios para lograr esto. Y la idea de cada seminario es construir un capítulo de su tesis, de tal forma que al concluir estos 5 seminarios, el alumno ya cuente con su trabajo completo y pueda titularse a través de sustentar su investigación. Estos talleres es problematización de la práctica educativa, donde al alumno se le enseña a problematizar, así como a obtener su hipótesis y sus preguntas de investigación, así como los objetivos. En el caso de la construcción del aparato crítico, los alumnos aquí van a obtener su marco teórico conceptual. En el caso de la intervención en el campo del desempeño, es un marco metodológico donde va a haber el enfoque, el diseño de la investigación, la población, la selección de la muestra, el tipo de población, así como los instrumentos y la recolección de la información. En el caso de estrategias metodológicas para el análisis y la intervención educativa, aquí el alumno va a proponer una intervención y que pueda ser medida en su investigación para demostrar la hipótesis, ya sea de trabajo o la hipótesis nula, ¿no? Y finalmente, en el taller de reporte de análisis e innovación, va a conjuntar todo lo que ya hizo para poder tener conclusiones de su trabajo. El objetivo de esta investigación es determinar si el apoyar a los alumnos a través del uso de inteligencia artificial generativa es una ventaja para ellos. Enfrentémoslo todos cuando nos hemos sentado y tenemos una hoja en blanco, el empezar a plasmar esta información es un poco difícil y más cuando uno no tiene experiencia. Es decir, el alumno se está convirtiendo por primera vez en investigador y no es fácil enfrentarse a la hoja en blanco. Entonces, la idea es que enseñarle a utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa le ayuden a potencializar toda su creatividad en una tesis original e innovadora y que logre su objetivo, que sea titularse. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, pues obviamente es comenzar desde enseñar los conceptos básicos de inteligencia artificial, las diferencias, ventajas y desventajas con la inteligencia artificial generativa, darle a conocer a los alumnos este tipo de herramientas y hacer ejercicios básicos y prácticos con ellos y cómo esto le puede ayudar al alumno desde enfrentarse nuevamente a la hoja en blanco, así como a irse especializando en conocimientos. En mi caso, yo soy profesor de 2 talleres, el de construcción del aparato crítico y el de la intervención en el campo del desempeño. Entonces, ocupé estos 2 talleres con 2 grupos, cada taller, para poder hacer un estudio comparativo de los alumnos en un determinado taller, en un determinado grupo, y
que recibían la capacitación de herramientas de inteligencia artificial generativa y compararlos con aquellos alumnos del mismo taller, pero que no habían recibido la capacitación. Esto me va a permitir poder hacer una medición en dos grupos, ¿no? Y bueno, la forma en que obtuve toda la documentación para analizar es porque la propia herramienta, el propio CESE, el propio colegio, utiliza una herramienta como plataforma para clases. Esta es la herramienta Moodle, en donde se están registrando todas las actividades y hay calificaciones para cada una de estas actividades, ¿no? Entonces, esto es una gran ventaja para esta investigación. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial generativa utilizamos? Bueno, hay muchas. La realidad es que inclusive para un alumno que no sabe de inteligencia artificial generativa, esto puede ser un tema de preocupación. Aquí esto lo acotamos a tres herramientas que aparte son herramientas especializadas en generación de documentos y de texto. Esto es ChatGPT, TextCortex y Perplexity, que son herramientas que le van a ayudar al alumno a obtener información importante de su tema a investigar, pero con un aval de alguna entidad académica, porque normalmente Perplexity y TextCortex utilizan como base de datos de conocimiento, bases de datos verificadas o bases de datos que están sustentadas por alguna entidad académica. ChatGPT sí es más general, lee todo el Internet, pero aún así es una buena herramienta. Entonces, esas son las que le enseñamos a utilizar al alumno para su apoyo en las materias. Bueno, en cuanto a resultados, esto realmente fue muy interesante. ¿Por qué? Porque, como yo les comenté, son dos talleres y cada taller con dos grupos. En el caso del taller de construcción del aparato crítico, el grupo A fue de 13 alumnos, este grupo fue el que recibió la capacitación y el grupo B fue de 15 alumnos que no recibió la capacitación de inteligencia artificial generativa. En el caso de los alumnos que sí recibieron esta capacitación, el 92% entregaron todas sus actividades en tiempo y forma. De hecho, sus tareas en la mayoría fueron entregadas con tiempo de antelación al límite y solamente un alumno entregó su trabajo final con un retraso, pero esto debido a cuestiones laborales y personales que tuvo el alumno, ¿no? Aunado a esto, los alumnos reportan que cuando comenzaron a utilizar las herramientas, en un principio se sintieron emocionados por aprender a utilizar estas instrucciones o prompts y ver las respuestas de las herramientas. Lo que hizo fue que a los alumnos les dieron más ideas sobre sus temas de tesis. También ellos, los que recibieron la capacitación, reportan que fue mucho más fácil encontrar bibliografía y documentos digitales para realizar el status quo o el estado del arte de la investigación y que no perdieron tanto tiempo en buscar los documentos de la investigación, ¿no? También reportan que se sintieron muchísimo más seguros pidiéndole a la herramienta que revisara el formato APA de sus referencias bibliográficas, ya que eso pues sí suele complicarle a los alumnos. En el caso del otro grupo de este mismo taller, pero que no tomaron la capacitación, que fueron 15, solamente 10 entregaron sus trabajos en tiempo y forma, 5 tuvieron retrasos de alguna forma y la verdad es que los trabajos no tuvieron la calidad que el grupo que sí tuvo la capacitación en herramientas de inteligencia artificial generativa. Entonces, estamos hablando que por un lado, el 92% entregó en tiempo y forma, y por el otro lado, el otro grupo, solamente el 66% entregó en tiempo y forma, y fueron los trabajos de menor calidad. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Eh, También algo que me pareció muy interesante es que los alumnos reportaron que con estas herramientas empezaron a revisar lo que ya habían trabajado y les reforzó o les facilitó a redireccionar su investigación, ¿no? En el caso del taller de la intervención en el campo de desempeño,
tanto mis dos grupos fueron de 3 alumnos, solo que el grupo que sí recibió la capacitación, el 100% de los alumnos entregó todas sus actividades y su documento final en tiempo y forma. Eh, y el 76%, es decir, 10 alumnos, me comentaron que al utilizar estas herramientas, como este taller ya es el tercero que se toma, tuvieron el tiempo de revisar lo que hicieron en sus 2 talleres anteriores. Por lo tanto, llegaron a hacer modificaciones de los trabajos previos en su tesis. Estamos hablando de que fueron el 76%, 10 alumnos. ¿Y qué pasa con el grupo que no recibió la capacitación con inteligencia artificial? Bueno, el 84.6% sí entregaron en tiempo y forma, solamente 2 alumnos de los 13, que es el 15.4, tuvieron atrasos por dudas y adecuaciones de su trabajo final en este marco metodológico, ¿no? Y 3 alumnos reportaron haber hecho algún cambio en los capítulos anteriores con la capacitación que tuvieron. Entonces, fíjense la importancia que hubo y sí hay un cambio significativo entre los alumnos que sí manejaron herramientas con inteligencia artificial generativa y con los que no lo hicieron. Entonces, ¿esto que me trae como discusión? Bueno, esto es algo muy, muy interesante porque la capacitación con estas herramientas sí le ayuda al alumno a hacer y entregar un mejor trabajo. Las herramientas de inteligencia artificial generativa sí le ahorran tiempo en la investigación y es mucho más fácil, reportan, hacer el status quo o el estado del arte de la investigación, porque las herramientas le proporcionan eso de una forma muchísimo más sencilla y ya también no se tienen que preocupar en ir a bibliotecas o ir de sitio web en sitio web, sino que estas herramientas le dan toda la información. Sí hay una preocupación generalizada en los 2 talleres sobre las implicaciones éticas que estas herramientas tienen. Yo les explicaba que como tal, la inteligencia es la humana. La inteligencia artificial generativa es una herramienta que ellos pueden utilizar para ahorrarse tiempo en investigación, pero aún así ellos tienen que corroborar lo que están haciendo. Entonces es muy importante y que no se vale copiar y pegar. Eso no se vale. Inclusive en estas instrucciones que se le dan a estas herramientas llamadas prompts, es importante que cuando uno le indica a una herramienta, hazme un cuadro comparativo por A, por B, por C, indicar si vamos a copiar el cuadro comparativo, que esto fue generado a través de una herramienta de inteligencia artificial y es más, hasta poner el prompt que se utilizó para generar eso. Eso es una cuestión ética y sí es importante. Bueno, hay que decirle que los alumnos son los responsables de usar esas herramientas y de lo que están escribiendo con la ayuda de las herramientas. Nunca hay que dejar de decir que son herramientas, no son la, eh, la masa principal de la investigación o no es lo principal en la investigación. Ellos son la inteligencia principal en la investigación, no las herramientas. Los alumnos deben de aprender a utilizar de una manera ética y enseñarles que solamente es eso, es una herramienta. Conclusiones. Finalmente, las herramientas de inteligencia artificial generativa sí tienen un impacto positivo en la elaboración de la tesis o elaboración de los documentos taller por taller, capítulo por capítulo. Se está viendo. Los estudiantes capacitados en estas herramientas obviamente tienen un mejor desempeño porque logran adentrarse más y muy puntualmente en sus temas de investigación. El uso de estas herramientas facilita la búsqueda de bibliografía, así como la escritura, porque corrige la ortografía y redacción, así como también es luego muy complicado hacer las referencias bibliográficas y las citas. En este caso, en el CESE se pide el formato APA y se sintieron mucho más relajados porque las herramientas les ayudaron a generar estas referencias, ¿no? Y bueno, los profesores debemos de abordar las implicaciones éticas en el uso de estas herramientas. No debemos dejarlos solos e indicarles qué sí y qué no deben de hacer con estas herramientas. Muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Mejía Argueta y estoy a sus órdenes.